Pues nuevamente agradeciendo al doctor dejarnos participar aquí en su videoclip. Independientemente del agradecimiento personal, es el agradecimiento de los compañeros petroleros que están pues satisfechos del asunto, cómo le va llevando de la demanda laboral por parte de derechos adquiridos. Y pues bueno, vamos a iniciar pues explicando de qué se trata esta demanda y por qué se inició. En los contratos colectivos anteriores había una serie de beneficios para los trabajadores activos y jubilados. En la cláusula 135, los jubilados teníamos derecho a que el importe de la pensión se incrementara anualmente con el mismo porcentaje que se otorgaba a los trabajadores en activo, en las mismas revisiones contractuales y salariales. Además, pues bueno, se recibía el importe de la pensión jubilatoria cada 14 días a través de las instituciones bancarias, la atención médica y medicinas para los jubilados y sus derechohabientes, bonificación por venta de productos, conforme a la cláusula 182. El patrón, ¿qué establecían estas cláusulas? O esta cláusula en particular. El patrón vendería a sus trabajadores jubilados directamente o a través de las estaciones de servicio autorizadas de los productos que elabora, es decir, 1000 litros de gasolina Pemex Magna y 6 litros de aceite lubricante automotriz, con un descuento del 50% mediante el sistema de reembolso mensual por nómina, pero ese pago era sobre el precio de venta al público. Además, reembolsaba mensualmente el 100% del importe de 135 kilos de gas doméstico, igualmente calculados al precio al público. La cantidad, el patrón entregaba a los trabajadores para la adquisición de canasta básica de alimentos, en aquel tiempo 2.943 pesos con 5 centavos mensuales en pagos catorcenales que efectuaba en proporción al tiempo en que se percibían salarios. Es más, cuando había alguna ausencia, pues bueno, tenía que disminuir porque era en relación a ese porcentaje. En fin, pero ¿qué pasa después? Bueno, el patrón también pagaba a los trabajadores por concepto de aguinaldo el importe de 60 días de salario ordinario entre el 1 y el 5 de diciembre de cada año. En fin, y ahora, bueno, pues ahora resulta que de esos 60 días que anteriormente se nos pagaba en base a lo que se consideraba dentro del salario mínimo y a los 30 días que establecía el salario mínimo, pues no llegábamos, no rebasábamos el importe de esos famosos 30 días, aún siendo 60 días de aguinaldo. Vinieron los cambios con el famoso UMA y con algunas cosas, y bueno, pues se ha determinado que el importe, tenemos un descuento casi del 20% de nuestro aguinaldo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estamos viendo que todo esto fue pactado por el sindicato y la empresa. Fue lo que denominaron un acuerdo de voluntades. Ahora, ¿qué es lo que pasa y en qué consiste esa violación a derechos adquiridos? Que ahora todas esas prestaciones que teníamos, ahora son en base al precio al consumidor, al índice de precio al consumidor. Es decir, el aumento que debimos haber tenido, que era legítimo, bueno, se vio mermado, y eso es lo que estamos reclamando en la denuncia penal, la demanda laboral que están interpuestas ya ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La lucha por esta situación es porque, de acuerdo al nuevo contrato colectivo de 2015 a 2017,
eh, se firmó un acuerdo, el acuerdo CMC-09 del 2015, del 31 de julio de 2015, cuando todos los acuerdos que se establecen en el contrato vienen en orden cronológico, vienen en orden de número de acuerdo. ¿Y qué pasó con ese acuerdo? Bueno, ingresan ese acuerdo, el número 9, cuando en los contratos anteriores ese acuerdo no existía. En los últimos 5 contratos anteriores no existía ese acuerdo. Fue intercalado, nada más, dentro del contrato colectivo 2015 a 2017, y luego siguió del 2017 al 19 y del 19 en adelante. Entonces, eso es lo que se está reclamando, la violación a los derechos adquiridos. Y para eso, bueno, pues hay una serie de jurisprudencias que establecen que no es permisible que se violen los derechos adquiridos de los trabajadores. Las jurisprudencias y las tesis aisladas y tesis de jurisprudencia pues establecen esto. Incluso me voy a permitir dar lectura a una parte de estas dos que están ingresadas en la demanda laboral. ¿Sí? Una de ellas dice: sindicatos, invalidez de renuncias invalidez de renuncias de los trabajadores en perjuicio de los obreros, sindicatos. Dice: si un juez de distrito no desconoce las características de las organizaciones sindicales que se derivan de la Ley Federal de Trabajo, pues no discute que un sindicato sea el titular de los contratos colectivos de trabajo y tenga la representación de todos sus miembros para promover en su nombre en aquellos conflictos que se susciten entre los propios miembros y la empresa, sino que sostiene que carece de facultades para hacer renuncia de los derechos adquiridos personalmente por sus agremiados. O sea, el hecho de que el sindicato modifique conjuntamente con la empresa un contrato colectivo en el que hay pérdida de derechos adquiridos es inválido, incluyendo, y aquí señala también, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no tiene facultades para recibir un contrato colectivo en esas condiciones. Si el contrato colectivo está ejerciendo pérdida de derechos adquiridos de los trabajadores, la Junta Federal no debe darle entrada, no debe darle validez. Por lo tanto, esos contratos colectivos, en base a lo que marcan las jurisprudencias y lo que marca la Ley Federal de Trabajo, son inválidos. Y lo mismo pasa con el juicio concluido de nulidad en materia laboral. ¿Por qué? Porque el presupuesto de esta jurisprudencia es precisamente en base a la pérdida de derechos adquiridos. ¿Qué es lo que sucede por qué es la reclamación de la pérdida de derechos adquiridos? Porque en la misma ley, en las mismas jurisprudencias, las mismas tesis, establecen que no debe haber pérdida de derechos adquiridos porque ni el mismo trabajador, aun cuando sea su decisión, puede renunciar a sus derechos y no puede aceptarlo ninguna Junta de Conciliación. Por ese motivo, pues se inició el procedimiento para hacer la demanda a la que se están sumando muchos compañeros de diversas secciones sindicales, porque, bueno, está la situación hay muchas personas, abogados, invitándolos a participar, pero ellos han notado que la característica de la demanda laboral que nosotros tenemos es la que tiene más peso jurídico, está más sustentada, más fundamentada. Entonces, por eso estamos aquí haciendo una invitación a todos los compañeros que nos escuchan, que nos ven, para que, si así lo desean, puedan participar en esas demandas laborales y, bueno, comunicarse. Ya conocen el número de teléfono de un servidor. Si gustan, lo vuelvo a repetir, es el 55 39 09 29 89. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, necesitan primeramente conocer
todo la situación de esta demanda. Necesitan conocerlas. Y en cuanto las conozcan, si deciden participar, tendrán que ponerse de acuerdo con el doctor José Gilberto Salazar Velasco para, pues bueno, para que ellos puedan hacer la concertación del medio, el pago que se tenga que hacer, que dentro de lo que hemos podido probar ante todas las demandas que han metido compañeros en otros estados, pues es la más económica, es la que no hay manera que rebasen esos costos. Entonces, estamos a la orden y muchísimas gracias. Queremos decirles que la situación de la denuncia penal también lleva implícito toda esta situación que estamos señalando aquí. Por esa situación, el sindicato está acusado de prevaricato. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente y bendecido fin de semana.